voz me llega a veces por un aire de hierro, por un intransigente aire de vidrio y hierro. Y pienso en el poema del hombre del desierto. Es un poco lo que se planteaba Apollinaire con la aventura y el orden. Ahí está prácticamente planteado, bueno, a lo que aspira el escritor y lo que puede resolver a través de los signos arbitrarios que decía Hamán, que son las palabras, es decir, las posibilidades de que se concrete lo que en realidad deseó fijar con palabras el escritor. Yo pienso que, hablando del escritor Benavides, yo cada vez que releo o que encuentro un texto mío y me pongo a leerlo, de inmediato empiezo a encontrarle que tengo que modificar cosas. Es decir, me da la impresión de que por lo menos para quien se considera un duro autocrítico, el llegar, el alcance de tu trabajo siempre está lejano o no completado en cuanto a lo que se logró fijar. Hay una desconfianza a lo que has hecho con respecto a lo que te propusiste. Pero puede ocurrir el caso, que es el caso benavidiano, de que yo a diario me siento a escribir y no me propongo ni tengo previsto absolutamente nada. Es decir, no me voy a sentar a través de los distintos medios que me sirvieron para fijar la escritura, desde el lápiz, pasando por las lapiceras Fuentes, después el descubrimiento de la virome, después el haber heredado la Underwood de mi padre, y para completar ese, hasta ahora por lo menos, ese extraño camino de los útiles para la escritura con la computadora. Cuando yo ahora me enfrento a la pantalla y al teclado de la computadora, voy a escribir, pero la única realidad del asunto y lo único que yo podría aventurar como ¿qué vas a hacer, Benavides? Voy a escribir. A veces, dentro de esa impresionante constelación de las palabras, puede haber alguna palabra que esté ahí titilando y llamándome la atención. Puedo escribir por encargo y me precio de que el escritor tiene también que escribir por encargo, y hay mucha gente que ante eso se plantea, pero eso es una forma de disminuir la creatividad. Y yo les pongo siempre el ejemplo de los grandes pintores del Renacimiento y el Barroco. A un Leonardo, a un Miguel Ángel, no se le ocurría, ni a un Greco, no se le ocurría, voy a hacer el entierro del Conde Orgaz, o una crucifixión, un retablo. No, era contratado por un empresario o por un noble o por un papa o por un rey para hacer un retablo, hacer una crucifixión, hacer tal cosa. Es decir,
trabajaban por encargo y la capacidad y la calidad de la obra lo prueban precisamente los grandes museos donde están esas obras maestras de la pintura, que no fue intención del gran pintor hacerlo. Cuando uno piensa, por ejemplo, bueno, la señora del Giocondo, no se le ocurrió jamás a Leonardo, viéndola de pronto, decir, señora, ¿podría hacer aquí en esta tablilla un retrato suyo? No, es un encargo, como la famosa pintura de la boda de los Arnolfini. Son pinturas por encargo y bueno, también en otras artes, en la música ni que hablar. Las grandes obras musicales han sido siempre por encargo. ¿Y por qué no el escritor puede escribir por encargo? El encargo puede ser directamente de alguien que le proponga, ¿por qué no escribe tal cosa? ¿No? El encargo puede ser la realidad, la contundencia de la realidad, de un accidente, de un aspecto de lo cotidiano, o de la historia, o del futuro. Pero, ¿por qué no? Por lo tanto, lo que pongo en tela de juicio es la famosa inspiración. La inspiración para mí fue fundamentalmente un invento romántico, ¿no? Y ahí está. Pero afortunadamente, hasta los propios románticos o prerrománticos se plantearon el asunto. ¿Cómo? La rima primera de Becker es un modelo perfecto de la aplicación de lo que el filósofo del pre-romanticismo, Georg Hamann, decía, señalando como signos arbitrarios a las palabras. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, dice Becker. Yo sé. Ese himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora es esa famosa visión también romántica de que la poesía es una búsqueda de la libertad, ¿no? Pero yo sé. En la segunda estrofa dice, yo quisiera escribirlo, domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Es formidable lo que plantea Becker, que por lo general se lo estudia simplemente como un poeta de lo amoroso o cosas por el estilo, o por las leyendas en prosa. Pero fíjense lo formidable del planteo de la rima, que es en el fondo la rima prólogo. Yo quisiera escribirlo, pero fíjense que plantea no la creatividad como una cosa dulce, atractiva, domando el rebelde mezquino idioma, y con palabras que no existen, con un vocabulario mágico, porque las palabras no pueden ser todo eso que él se plantea. Y entonces, pero en vano es luchar, dice el poeta, pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, aquel himno gigante y extraño. Y les queda solamente, y apenas son hermosas, y teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído decírtelo a solas. Es decir, le queda como un pretexto o como una salida, la situación sentimental. Pero el poeta reconoce que es imposible llegar a la poesía.
bueno, me imagino que estamos hablando de escritores que puedan ser considerados escritores, ¿no? Pienso que cada maestrito con su librito, o cada maestrito con los elementos modélicos que conformaron su creatividad. Pues yo pienso también que hay una especie de contradanza interminable que nos viene de lo más antiguo y a veces viene del folclore, es decir, de la sabiduría popular de lo anónimo, un material. Y bueno, y yo, como decíamos antes, yo trato de darle determinada forma y plantearlo como el escritor supone que debe ser plasmada la obra. Pero en un primer momento el lector es el propio autor, porque estaba pensando en una frase de un gran poeta brasileño, Ferreira Goulart, cuando dice que la literatura existe porque la vida no basta. Es decir, habría entonces una intención de abrir caminos, de proyectar cosas augurales con la creación. Pero de pronto esas cosas augurales pueden darse como en la poesía de William Carlos Williams, en describir perfectamente una carretilla roja. Está. De la misma manera que puede ser una elaboración como los grandes poemas barrocos de Góngora. Un poeta como Lope de Vega dice en un poema: cuídate del poeta que no borra. Cuando uno piensa que este hombre escribió más de 2000 comedias y bueno, y de todo el resto de poemas y canciones, y él está planteando de que hay que rever lo que se hace. Y dice en otro verso magnífico que después de terminado el texto tiene que quedar oscuro el borrador y el verso claro. Es toda una lección de poesía. Esto no significa que solamente el canto llano sea la poesía. Yo pienso que no puede haber y que no debe haber ningún tipo de aduana poética que diga esto sí, esto no. Yo pienso que la poesía es absolutamente inabarcable y que también comparto lo de mi compatriota que muere a los 24 años, don Isidore Dicas, cuando dice en los cantos de Maldoror: el plagio es necesario. Así que es así. Hay que plantearse que la creación no tiene que estar pensando, a no ser que haya una intencionalidad que desborda probablemente los límites del poema. Cuando yo pretendo hacer del poema de pronto simplemente un vehículo para la exposición de ideas, de una filosofía determinada o de una actitud estética determinada. Que eso vaya o no vaya, bueno, no le da más o menos valor. No le da más o menos valor al poema el hecho de que transmita alguna idea, alguna reflexión filosófica, estética, política, o sea simplemente, como planteaba un gran poeta, Seferis, analizando a la obra de Eliot, y se planteaba él
que había en algunas exposiciones de pintura que ante determinadas pinturas la gente decía, bueno, pero ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir con esto? No, no quiere decir absolutamente nada más que esos colores, que esa composición de colores. Pero precisamente creo yo que la escuela que yo he planteado es la escuela de todo vale. Es decir, no determinada dirección, sino el todo vale. Este, yo recuerdo que en un diario montevideano, cuya página la tenía Ángel Rama y en esa época su esposa, que era Ida Vitale, hacían unas pequeñas entrevistas a escritores. Yo vivía en Tacuarembó todavía en ese momento. Me lo hacen llegar al pequeño cuestionario y entre otras cosas me preguntaban, ¿qué está leyendo usted en este momento? Entonces yo le dije, estoy leyendo los cantos pisanos de Ezra Pound y hago toda una referencia a los cantos pisanos, a cómo fueron escritos. Cuando fui a Montevideo, efectivamente me lo publicaron en el diario. Cuando fui a la calle donde vivía Rama y David Tare, Ángel me dice, pero Bocha, pero Rapaz fue fascista. Entonces yo le expliqué que no había sido fascista, pero aparte de eso le planteé que habían muchos escritores y artistas que habían tenido posiciones equivocadas, pero que eso de pronto no se proyectaba a determinadas manifestaciones de su obra. Y le mencioné que Eliot era un hombre conservador, un tipo de derecha, que Leopoldo Lugones terminó adhiriendo, se inició como socialista y terminó adhiriendo al fascismo. Quiero decir, hay una gran cantidad de creadores que si uno los va a juzgar por determinadas posturas, le diría, no, esto no. Sería lo mismo que yo objetara que Vladimiro Mayakovsky fue uno de los cantores de la Unión Soviética, sería el colmo de los colmos, o de Eugenio Osenin, ¿no? O simplemente valorar más a Pasternak porque escribió el doctor Zhivago, donde hay duras críticas al estalinismo, cuando él es un excepcional poeta, aparte de eso, y un gran traductor. Es decir, no puedo dejarme llevar por determinadas cosas, determinadas actitudes de algunos creadores, porque yo lo que voy a juzgar no es a ese fulano que está allí haciendo o cometiendo errores, sino lo que yo voy a juzgar es lo que hizo, lo que escribió. Y de pronto, hay que pensarlo, estamos trabajando y creando y valorando muchas veces a grandes creadores del pasado que fueron como personas muy reprobables. Góngora fue uno de los hombres de la Inquisición y era famoso como Taur. Eso no le quita de que sea un excepcional poeta. Francisco de Quevedo, excepcional poeta, anduvo metido sobre todo en Italia, en Venecia, en una serie de extraños intentos revolucionarios y cosas que casi le cuesta la vida. Y le van a matar a quien era el gran mentor suyo, al que le va a escribir un formidable soneto, ¿no? Álvaro de Luna, ¿no? Y también en el presente,
Yo hay cosas, por ejemplo, de Vargas Llosa que no se las suscribo, las rechazo abiertamente. Pero sin embargo, recuerdo que él, invitado por su gran amigo del alma, que también fue un hombre que tuvo un viraje absoluto de la izquierda a la derecha, como Octavio Paz, se iba a realizar en México un congreso de la cultura y Octavio Paz invita a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, muy suelto de cuerpo en su discurso de introducción, dice, porque México que es la perfección de la dictadura. Bueno, tuvo que salir en avión y por la noche porque lo querían matar. Y lo que él dijo era absolutamente la verdad. Y eso lo estamos viendo terriblemente proyectado en ese mundo salvaje y dominado por los grupos del narcotráfico que prácticamente dominan en un lugar donde se matan 20 policías como si fueran 20 pollos o 43 estudiantes. Bueno, muy suelto de cuerpo, Vargas Llosa suelta eso. Y sin embargo, hay posturas después, antes y después de Vargas Llosa, que también es un hombre desilusionado con ciertos planteos de la izquierda. Es que yo voy por eso a negar el valor de la ciudad y los perros, de la Casa Verde. No, de ninguna manera. Bueno, hay dos que es prácticamente una situación delictiva ya a esta altura, que son los dos poetas que en una estela que estuvo allí al lado del Solís y después fue a parar a un parque, no sé cuándo, donde dice que los 3 poetas que Uruguay dio a Francia, como si se los hubiera cedido, como si hubiera sido una gracia en ese sentido. Yo me refiero a Gilles Laforgue, Isidore Ducas y Gilles Supervielle, pero sobre todo a Gilles Laforgue y el conde de Lautréamont. Dos creadores que han sido considerados en el mundo cada vez más como los transformadores de la modernidad. Yo lo he planteado y se lo he planteado a jerarcas de la administración política uruguaya, que eso me parece a mí un absurdo, que no se haya realizado 2 antologías bilingües, tanto de Gilles Laforgue como de Isidore Ducas, que eso es una necesidad absoluta. Bueno, hay pila de gente que vos le planteás y ni te saben que por ejemplo, Isidore Ducas dice en uno de los cantos, yo el montevideano. Es decir, son esos olvidos. Hay otra cosa, hay olvidos más duros y más dolorosos. Se puede poblar el país en todas las ciudades o pueblos grandes con bibliotecas, parques, plazas, liceos, calles y hasta un pueblo con el nombre de José Enrique Rodó. Y si uno hace rápidamente un consenso de quienes han leído en realidad o leen a Rodó, y la inmensa mayoría no ha leído a Rodó, y tiene muchos de los que pasaron por alguna lectura en los centros de estudio, tienen una imagen muy negativa de Rodó. Y yo planteaba que Rodó fue quien escribió y dijo en la Asociación Periodística Uruguaya
el discurso más revolucionario que se haya dicho y escrito. Tanto es así que yo traté de hacer una versión reducida de ese discurso, y con Larbanois hicimos una canción que la grabó Larbanois Carrero, que se llama Bien lo dijiste, Rodó. La única aristocracia que existe es la del obrero. Bueno, yo no voy a seguir diciendo ese magnífico discurso. Aparte de que Motivos de Proteo, por ejemplo, es una obra formidable y hay que leerla. Por supuesto, no tiene el tranco fácil de la novelita de ómnibus y de determinados escritores hoy muy recomendados y reconocidos. Pero tampoco tenía el tranco fácil Faulkner, tampoco tenía el tranco fácil Onetti, grandes escritores. Y después hay, por supuesto, otros grandes escritores que la gente los conoce muy poco o no los conoce. Yo me acuerdo que cuando el Partido Comunista sacaba una revista espléndida, cuya dirección estaba a cargo de Rodney Arismendi, y ahí estaba gente como Oribe Irigoyen en el cine, bueno, y entre otros estaba yo. Yo recuerdo que, dando una muestra de que jamás se intentó discriminar, ahí publiqué un trabajo sobre Carlos Flores Mora, el hermano menor de Maneco Flores Mora, diputado, vallista, pero por encima de todas las cosas, autor de un libro de poemas admirable que se llama Poemas de Lice y el Tiempo, un pequeño libro de poemas admirable. Después, en Banda Oriental, su esposa publicó otro libro, menos valioso tal vez que ese que yo menciono, pero es poeta que hay que conocerlo porque es de una gracia, de una fuerza admirable, ¿no? ¿Y cuántos conocen a Pedro Picato realmente? A no ser porque Mario Arregui escribió un libro sobre Liber Falco y de paso, porque era del grupo, porque estaban dentro de ese grupo, este hombre agobiado por una dificultad física, era jorobado, y la poesía de Pedro Picato, la poesía de Casaravilla Lemos, es decir, no es una poesía, vamos a decir, corriente, no es una poesía, es una poesía llena de encanto, de fuerza, de magia. Y podríamos seguir y mencionar a muchos otros. No se lee lo que se tendría que leer a Spínola. Francisco Spínola es uno de los más grandes narradores latinoamericanos. Nosotros vamos a tener que esperar siempre que exista un Julio Cortázar en Argentina o un escritor italiano que descubran la grandeza de Felisberto Hernández, que antes era considerado un gordito que trabajaba en un grupo anticomunista en una radio, y había sido pianista. Y resulta que, bueno, Jules Supervielle, a quien Feliberto lo llamaba el viejo, fue quien lo descubrió en realidad y lo hizo publicar en Sudamericana, en Argentina,
que en ese momento Sudamericana y Losada eran las grandes editoriales del Cono Sur. Nadie encendía las lámparas. Un libro de relatos admirable. Y uno mencionaba a Felisberto Hernández y mucha gente decía, ah, sí, un gordo que tiene una colección interminable de chistes verdes o cosas así. Es decir, tenía lo accesorio, lo absolutamente circunstancial, no lo profundo. Tendríamos que hacer una especie de paneo de las distintas generaciones. Han habido, por ejemplo, en los capítulos orientales, que es una publicación muy interesante, aunque por supuesto le faltan muchas cosas, pero puede darnos una idea de la poesía del centenario, la poesía de los años 20, la poesía del 45, la poesía de la crisis, hasta llegar a los más jóvenes poetas. Y bueno, yo pienso que hay grandes posibilidades y hay en la actualidad, hablando desde el siglo XXI, hay toda una serie de excelentes poetas. Yo podría mencionar 3 o 4 que son poetas muy jóvenes, Horacio Cavallo, por ejemplo, Melissa Machado, Paula Inoder, son poetas estupendos, Juan Manuel Sánchez, y por supuesto que hay más. Yo en este momento no puedo seguir haciendo una especie de lista, pero recomiendo que se lea esa, no sé si podríamos llamar selección o muestra de la poesía uruguaya que se está llevando a cabo en el Cultural del País y que ha estado a cargo de su director y fundamentalmente del poeta y profesor Juan de Marsilio. Y ahí, a esa altura, hasta el viernes pasado, habían 50, y yo pienso que ahí se puede trabajar y ver hasta dónde hay líneas, hasta dónde hay búsquedas, hasta dónde encontramos a creadores que están simplemente trabajando sobre cosas ya perimidas, y otros que están buscando y encontrando, que eso es lo fundamental, nuevos horizontes, ¿no? Yo creo en la poesía uruguaya. Creo realmente que la poesía uruguaya está sostenida afortunadamente por grandes creadores. Hay nombres fundamentales. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de Juan Cuña. Juan Cuña es un poeta formidable, ¿no? Y si nos venimos para acá, bueno, hay toda una serie de grandes creadores. En el 45, bueno, en el 45 hay 3 voces femeninas excepcionales. Amanda Berenguer, Ida Vitale, Amanda Berenguer, Ida Vitale, me estoy comiendo una. Idea Vilariño, nada menos. Y dentro de determinadas búsquedas de poesía, bueno, ahí está Humberto Meguet, que desgraciadamente muere, el sanducero que muere en plena adolescencia, pero su Nuevo Sol Partido es un punto de partida. El Nuevo Sol Partido es un punto de partida poética. Y está
estoy hablando de 45, Carlos Brandi, poetas realmente, y está Selva Casal, y está Selva Márquez, notable poeta y narradora también. Bueno, pero ¿quiénes lo publican? ¿Quién publica a Selva Márquez? Nadie, ¿eh? Yo recuerdo que escribí algo sobre ella, y bueno, y pila de gente decía, bueno, pero y decía, tal y cual, 2 o 3 libros, 3 libros de poesía que pudo escribir, y como narradora ganó nada menos que el gran concurso que ideó la revista Asir, en donde participaron todos los grandes narradores antiguos y de 45 y más nuevos, y lo ganó ella con el Daimón de la Casa López o algo así creo que se llama, un notable relato de Selva Márquez. Bueno, la poesía después, bueno, en mi generación, ¿cómo uno puede ignorar a Circe Maya, a Marosa Di Giorgio, que en realidad, como ocurre o como ha ocurrido con otros lineamientos artísticos, prácticamente quien la lanza y la descubre es una editorial porteña, Hidalgo, quien empieza a editarla, Marosa, Circe Maya, Gladys Castelvecchi, ya entre la generación de la crisis y el 80, hay otros creadores, Zuleika Ibáñez, por ejemplo, de una búsqueda angustiosa y existencial. Y después más acá, bueno, está Jorge Arbeleche, un poeta impresionante, Salvador Puig, son poetas, Juan Carlos Macedo, son poetas formidables, ¿no? Tatiana Oroño, ¿no? Y podemos seguir, y así entroncaríamos con estos que yo mencionaba, que son los jóvenes poetas que están, y hay muchos más que yo no me atrevería a seguir mencionando para que después no se diga, cuando esto se conozca, pero no mencionó a tal o cual. No, no es el problema hacer una especie de índice, sino plantear algunos y dar algunos nombres como referentes de los más claros de la búsqueda y de los logros de la poesía uruguaya. En función del pasado ha habido una disminución terrible, de la misma manera que hay una disminución terrible de las tribunas, de las revistas, de los semanarios, donde en las páginas literarias habían reseñas. Ahora lo que se reseña está en función de las multinacionales del libro. Y prácticamente no queda. Yo mencionaba un semanario que se llamaba El Ciudadano, de la década del 50, que salía en Montevideo, cuya página literaria la tenía Vizca, Bordoli, y Bordoli allí, Domingo Luis Bordoli, realizó una especie de escrutinio de los jóvenes poetas. Los fue publicando, fue dando datos sobre ellos, y ahí estaban Carlos Flores Mora,
Humberto Meguet, Circe Maya, Washington Benavides, Luis Perdomo, una cantidad bien, es decir, presentados cuando la mayoría, a no ser Meguet, que ya había muerto a los 24 años, y Carlos Flores Mora, que había publicado ese libro que yo lo mencionaba antes, bellísimo, todos los otros no habían publicado. Pero conocía la obra a través de revistas o directamente, y Bordoli. Después, Ángel Rama, entre otros en Marcha, y en las revistas, en las dos revistas fundamentales, en la entraña vivista, como llamaban a la revista Asir, y la más contemporánea y abierta a la ciudad portuaria, que era Número. Esas dos revistas, fueron formidables, y junto con ellas surge el trabajo de un poeta de índole surrealista, que crea una editorial, Aquí Poesía, tú lo conoces por supuesto, y van a salir toda una serie de libros y de pequeñas libretas, que eran las revistas, en donde aparecían una gran cantidad de poetas de distintas generaciones. El creador fue Tchaikovsky. Rubén Tchaikovsky. Rubén Tchaikovsky. Aquí Poesía. Después surge, por obras de Alberto Milla, un español radicado en Uruguay, que empieza a editar a través de Alfa toda una colección de poetas, entre los que va a tener varios libros publicados, Saúl Ibargoyen Islas, entre otros, pero hay otros cuantos poetas más. Pero todo eso ahora, yo le señalaba la otra vez, ante una pregunta parecida, que le quedaban al joven poeta prácticamente el mundo digital, los blogs de otros países, o de algunos de nuestro país, pero principalmente de otros países, que le podían publicar. Estábamos hablando hace un rato de que por primera vez vi una reseña de tu libro de poemas en el periódico de poesía que saca la Universidad UNAM de México, un formidable periódico digital, formidable, ¿no? Y claro, en el medio del ahogo y la inexistencia de Tribuna, el poeta, y hablo del poeta como podíamos hablar de todas las líneas de la creación, no solamente de la poesía, tiene que encontrar salida, tiene que encontrar, y muchas veces se encuentra a través del mundo digital. ¿Qué le queda al poeta? Lo fundamental, crear. Tiene que seguir creando. Tiene que seguir creando. La única respuesta ante los altos muros que tratan de limitar su horizonte, la única respuesta del creador, del artista, del plástico, del músico, del arquitecto, es crear. La creación es lo que justifica la existencia, no solamente del creador, sino, y volvemos otra vez a Ferreira Goulart, la literatura existe porque la vida no basta. Podríamos seguir
La plástica existe porque la vida no basta. La música existe porque la vida no basta. Es decir, son complementaciones fundamentales para seguir adelante y creer en el hombre. Este poema tiene abajo, entre paréntesis, algo que dice: por la copia Washington Benavides, en septiembre del 2014 en Montevideo. Saverio el Cruel iba del brazo con Eladio Linacero. Yo los vi, era hacia la madrugada en la ciudad vieja de Montevideo, ese Montevideo que encantaba a Jorge Luis. Pero estos dos caferatas, el vendedor de manteca a comisión Saverio y el planchador de catres Eladio Linacero, venían de apurarse unas cañas con el poeta Cordes. Por otra parte, a Linacero le rompían las pelotas los versitos y esas frases patrias. Detrás de nosotros no hay nada, decía. Un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos. Saverio ni lo escuchaba. Estaba recapacitando, pese a los humos de la caña brasilera, en aquello que le dijo a una pituca porteña: yo que soñé ser semejante a Hitler, a un Mussolini. Claro, él era un lumpen proletariat, como le dijo en un bar de Buenos Aires un anarquista desaforado. Linacero también tenía en sus duermevelas de catrera sus reflexiones. Si uno fuera una bestia rubia, ¿acaso comprendiera a Hitler? Hay posibilidades para una fe en Alemania. Existe un antiguo pasado y un futuro cualquiera que sea. Iban a los bandazos, pero se sostenían y de bracete y puteaban a la sombra. Linacero sería, según el anarco porteño, un lumpen burguesía. Bueno, pero a uno lo esperaba una pituca loca para cagarlo a tiros, Saverio, y el otro rebotaría de redacción en redacción por Baires o Montevideo. Escribiría crónicas y entrevistas matándose de risa de los afamados, Yupanqui o Citarrosa, más en pedo que por un Bourbon, por la novela sombría de Céline o las cláusulas interminables y poéticas de Faulkner. Pero en el momento que los vi tambaleando juntos, eran dos caferatas que no soportaban la madrugada que iba a ponerle luces a las sombras de sus destinos. Según parece, Saverio tuvo mucha influencia en Linacero, pero eso que quede para los biógrafos y críticos de literatura, esos lo saben o lo averiguarán, quién sabe. Con el Rapin a fines del 2003, diciembre del 2003. En 1907 era profesor de francés y español en la Universidad de Wabash, Indiana. Entonces ocurrió lo que ocurrió aquella noche de nevasca, cuando saliste a echar unas cartas al correo y te topaste con la joven corista muerta de hambre y de frío en un portal, y la llevaste a tu cuarto y le preparaste un potaje caliente y le cediste tu cama durmiéndote en el sofá. A la mañana fuiste a tus clases y la interina descubrió a la chica en tu lecho y rápidamente te dijeron que cerraras la puerta por el lado de afuera en la universidad. Erra, si no hubieras escrito El lume spento en 1908, Persona en 1909, Exultation en 1909, The Spirit of Romance 1910, Provenza, Canzoni, Ripostes, Catay, Lustra, Pavanes,
and Division, y me salteo títulos, Hugh Selwyn Oberlin, poemas, para luego trenzarte en la interminable sucesión de cantos y los ABC y las guías. Si no hubieras resuelto las vidas de 3 o 4 de los mayores escritores del siglo XX y no te hubieras jugado los compañones luchando contra la invencible usura, tu gesto juvenil amparando a la niña prostituta aquella noche de nevasca, te hubiera situado, si no a la diestra del Señor, en el escaño al menos, junto a sus pies desnudos. Con pie de nube, hay un sueño que nos está soñando, un aborigen Kalahari. Un poema azteca, por supuesto anónimo, dice rotundamente: no es cierto que vengamos a esta tierra para vivir, solo venimos para dormir, para soñar. Como un flash pasa por mi mente el drama calderoniano que no nombraré. Pasa relampagueante el romance de El enamorado y la muerte, y con andares de tortuga en la arena, los repetidos sucesos que testimonian que no se equivocaba el sabio Kalahari ni el anónimo azteca, que ciegamente tocaba el barroco español una verdad terrible, dormida y despierta como un áspid, que el romance donde un hombre soñaba un sueño estaba refiriéndose a la vida, y no quiero, porque todavía creo en alguien, aceptar el amargo pensamiento de Hans Heinz Hewers. La vida humana y toda la historia del mundo son solo un sueño que a nuestras expensas sueña un ser burlón. Con pie de plomo, con pie de pluma o con pie de nube, voy caminando con el bastón y la concha del peregrino, con un poco de pan y algo de queso y agua de manantial del verde arroyo del Tacuarembó. Ande por donde ande, Villavicencio o Lima, Porto Alegre o Lisboa, Rosario de Santa Fe o Toledo, Salto o Colonia del Sacramento, con pie de plomo, con pie de pluma o con pie de nube, ¿qué tierra piso, si es que piso tierra? Tu voz me llega a veces por un aire de hierro, por un intransigente aire de vidrio y hierro, y pienso en el poema del hombre del desierto, la mano de la amada posada sobre el perro, y un río de frescura desataba en su sueño. Tu voz me llega a veces sobre torres de hierro, sobre computadoras, sobre jardines muertos. Tu voz me